Imagínate un fuego que no quema, sino que forja. El alma del empático después del abuso narcisista, un secreto tan afilado que podría cortarte en dos o salvarte para siempre. En las páginas ocultas de sus cuadernos, ese sabio suizo que tanto nos intriga dejó anotado algo que le quitaba el sueño. No era solo curar las heridas, sino lo que pasaba cuando el empático llegaba al borde final. Ese precipicio donde el abuso no lo mataba del todo, sino que lo reinventaba en algo que ni él mismo podía clasificar. Hablamos de gente que había bailado con el diablo disfrazado de amor, que se había dejado pisotear el corazón por manipuladores que chupaban la vida como vampiros emocionales. Pero en lugar de romperse como vidrio barato, estos tipos salían del horno con una armadura invisible, una empatía que ya no era debilidad, sino un escudo de diamante. Él lo vio en sus consultas, en esas almas que entraban arrastrándose y salían caminando como reyes, con ojos que veían a través de las mentiras como cuchillos calientes en mantequilla. No era recuperación chafa, era una metamorfosis que te dejaba boquiabierto. El empático ya no se ahogaba en el dolor ajeno, ahora lo surfaba, lo sentía todo sin que lo arrastrara al fondo. Y eso, carnal, era lo peligroso, porque una vez que pruebas ese poder no hay vuelta atrás. O te elevas como águila, o te estrellas como Ícaro, pero nunca quedas igual. Déjame contarte de esa paciente que él solo llamaba con una letra. Digamos que era una doña de unos 30 y tantos, con un don para sentir que la había metido en líos con parejeros que la usaban como trapo viejo. Llegó a su consultorio hecha trizas, como si su yo se hubiera disuelto en ácido, incapaz de saber si el llanto era suyo o de los que la rodeaban. Pero en esos 2 años que él la siguió de cerca, pasó algo que le hizo arquear las cejas al viejo. No se recompuso nomás, se transformó en alquimia pura. De ser una esponja que absorbía cada veneno emocional, pasó a tener un filtro choncho, eligiendo qué tragar y qué escupir. En sus notas garabateaba con esa letra suya torcida: esta morra ha logrado lo que yo creía imposible, soberanía empática total. Siente el abismo del dolor del otro sin caerse adentro. Huele la trampa a leguas, y lo más cabrón, se volvió inmune a los trucos sucios sin perder esa chispa de compasión de Adebis. Era como si hubiera renacido de sus propias cenizas, pero con superpoderes. Su carnalada se dio cuenta al tiro. Antes era la que cargaba con todo el desmadre familiar, ahora ponía límites como murallas de concreto. Los compas de antes la tildaban de fría, de cambiada, pero él veía lo obvio. Había cruzado el umbral final de la empatía, ese que solo teorizaba en sus sueños locos. Sus ojos, escribía, ahora tenían fondos que daban vértigo, como si hubiera asomado al pozo negro del alma humana y saliera no rota, sino con una sabiduría que quema. Lo que él captó es que el abuso narcisista arma lo que llamó el crisol empático, un infiernito psicológico que te cuece a presión. O te deshaces como manteca al fuego o sales refinado como oro puro. El truco está en meterte de lleno con tu sombra, esa parte tuya que has escondido bajo la alfombra porque te da asco mirarla. El narciso, sin saberlo, se convierte en espejo jodido, rebotándote tu propia capacidad para ser egoísta, manipulador o distante, como un chisme que te obliga a verte en el reflejo. Él anotó que estos empáticos pasan por 3 muertes que duelen como patadas en el alma. Primero, la muerte de esa imagen tuya de santo puro, siempre dando sin pedir nada. Segundo, la quiebra de la fe ciega en que el amor arregla hasta al más cabrón. Y tercero, el golpe maestro, la muerte de esa necesidad enferma de que te validen los demás para sentirte chingón. El empático tiene que encarar su sombra, rayaba él, no con mimos de introspección suave, sino con un madrazo brutal a su propia oscuridad. El narciso, sin querer queriendo, se vuelve el maestro que te empuja al ring, obligándote a pelear con tus demonios internos. Los que salen vivos de ese horno desarrollan una empatía integrada,
esa que te deja sentir sin cargar el paquete, entender sin hacerte responsable y querer sin evaporarte. No es adormecerte el corazón, es dominarlo como un jinete a su caballo salvaje, y los cambios en el cerebro, órale, eran de locos. Seguían sintiendo todo con esa antena sensible, pero ahora con un filtro consciente que decidía qué procesar y qué mandar al carajo. Él lo comparaba con los monjes zen que meditan años, pero estos lo lograban a través del trauma crudo, no de retiros en la montaña. El narciso, en su papel de profe inconsciente de la sombra, obliga al empático a inflar músculos mentales que ni sabía que tenía, confesaba en sus papeles. Pero lo que le rayaba de verdad era el precio. Estos que llegaban al final se aislaban no por capricho, sino porque ya no encajaban. Su poder psicológico los hacía incompatibles con la gente que andaba a ciegas, operando en piloto automático de ego y proyecciones. Él lo bautizó como la brecha de conciencia, un abismo que no se cruza, de un lado los que han bailado con su sombra, del otro los que ni la huelen. Esa paciente suya lo puso en palabras claras. Es como si viera el engranaje psicológico de todos, sus defensas, sus mentiras, sus movidas ocultas, todo transparente como cristal. Pero esa claridad me costó casi todas mis relaciones. Él entendió el peligro escondido. Habían desarrollado una vista arquetípica para ver más allá de las máscaras y clavarse en los patrones profundos que mueven a la gente. Eso los hacía healers brutales, guías que iluminan, pero las pláticas de todos los días se volvían un suplicio. Él lo dijo clarito. Han comido del árbol del saber psicológico. Y como Adán y Eva ya no vuelven al jardín de la inocencia ciega. Lo más heavy era que la gente les tenía un miedo instintivo, como si olieran que estos empáticos les veían el juego sin piedad. Eso creaba el aislamiento del profeta, donde te botan no por fallar, sino por acertar demasiado. Él vio casos donde familias enteras, amigos y hasta otros terapeutas se ponían nerviosos cerca de ellos, sintiendo esa mirada que perfora sin que supieran por qué. De tanto estudiar, él trazó 4 caminos que toman los empáticos después del abuso, y solo uno te lleva al pináculo. El primero, el disuelto. Estos no se levantan. Se convierten en fantasmas psíquicos, vivos pero muertos por dentro, reviviendo el caos emocional una y otra vez, atrayendo más del mismo veneno porque se clavan en la victimización eterna. El segundo, el acorazado. Cierran el candado de su empatía, arman fortalezas alrededor del corazón para no volver a sangrar, pero pierden el don entero. Se vuelven cínicos, desconectados, eligiendo la seguridad por sobre la verdad cruda. El tercero, el sanador herido. Transforman el dolor en misión, ayudan a otros con lo que aprendieron, pero se atoran en patrones de rescate compulsivo. ¿Ponen límites? Sí, pero su valor sigue atado a ser necesarios y siguen frágiles ante manipulaciones finas. Y el cuarto, el soberano, el clímax que él soñaba. Estos han fusionado su don empático con la sombra, volviéndose vasos conscientes que aguantan el espectro humano sin que los corrompa. Pueden sentir sin cargar, oler la trampa al instante, pero contestar con piedad en vez de rabia, mantener límites sin murallas, y han pillado una sabiduría arquetípica que lee el alma colectiva. Lo que los hace únicos, le rayaba él, es que abrazan su sombra al 100. Ya no la escupen a los demás, así que los ganchos del narciso rebotan como pelotas en pared. Pero llegar ahí trae riesgos que lo hicieron dudar si valía la pena. El aislamiento para empezar. Estos soberanos viven solos no por gusto, sino porque han crecido más que el promedio. Como adultos charlando con chavos, el hueco en conciencia es imposible de tapar. Muchos se sentían aliens en su propia casa, cargando el peso de ver lo que otros ignoran. Luego, la fatiga arquetípica. No podían dejar de ver los patrones repetitivos en las relaciones humanas. Predecían desmadres amorosos, olían manipulaciones políticas a kilómetros.
y eso agotaba como maratón sin fin. Además, el yugo de la responsabilidad. Veían fixes para problemas ajenos, pero sabían que meterse sin que pidieran era receta para rechazo, cayendo en el complejo de Cassandra, profetizando verdades que nadie traga. Y lo peor, la demanda de autenticidad. Ahora eran sensores de verdad, detectando falsedades en segundos, lo que hacía las relaciones sociales un campo minado. Han logrado maestría psicológica, escribía él, pero a costa de la conexión humana normal. Son puentes entre lo consciente y lo oculto, pero los puentes se pisan, no se abrazan. El riesgo más cabrón que identificó era la posesión arquetípica. Algunos se clavaban tanto en su rol de sanadores o verduleras que perdían el toque humano, volviéndose robots de insight. Para contrarrestar, él armó un protocolo de integración de sombra, no terapia de pacotilla, sino alquimia mental que convierte el plomo del trauma en oro sabio. Primero, reconocer la sombra. Hay que admitir tu propia maldad, tu egoísmo, tu crueldad latente. No integras lo que niegas, decía. Eso incluye ver cómo usaste tu empatía para manipular, cómo tu rol de víctima era arma y cómo tu bondad tapaba necesidades profundas. Segundo, retirar proyecciones, desenganchar lo que le echabas al narciso, reconociendo que su grandeza era tu deseo reprimido de brillar, su truco tu control sutil, su frialdad tu entumecimiento escondido. Tercero, alquimia de límites. No murallas, sino permeabilidad consciente, decidiendo en el momento qué absorber y qué bloquear. Desarrollar discernimiento empático, sentir sin arreglar, entender sin rescatar, amar sin disolverte. Cuarto, alineación arquetípica. Conectar con el arquetipo del sanador herido, aceptando que tu dolor te preparó para un rol en el inconsciente colectivo, no como terapeuta pro, sino encarnando sabiduría y compasión para la evolución humana. Para cada paso, él dejó prácticas concretas, diálogos con la sombra, pláticas internas con tus partes oscuras, ayunos empáticos, ratos deliberados sin absorber emociones, meditaciones arquetípicas, sintonizando con los patrones que rigen el desmadre humano. El clavo que martillaba era dejar de soñar con volver a ser el de antes. La crisálida no regresa a oruga. El blanco no es sanar, es mutar. Estudió figuras del pasado para ver qué separaba a los que volaban de los que se estrellaban. Él mismo, por ejemplo, en sus escritos privados, confesaba que sus teorías nacieron de sobrevivir persecuciones psicológicas de jefes que jugaban con su sensibilidad. Mis verdugos, sin saberlo, fueron mis mejores profes, admitía. Me obligaron a forjar herramientas que se volvieron mi obra. Logró soberanía negándose a amargarse, estudiando a sus atacantes como especímenes y canalizando el insight en servicio. Otro caso, una compositora que sobrevivió un matrimonio tóxico y volcó el trauma en música que él llamaba arquetípica, hablando directo al alma grupal. O un doc que tras manipulaciones de colegas desarrolló diagnósticos sobrenaturales. El hilo común. Vieron el abuso como iniciación, no como lotería mala, como prep para un propósito mayor. En cambio, los que fallaron cayeron en trampas clásicas o se eternizaban como víctimas, haciendo del trauma su tarjeta de presentación, o se volvían heridores heridos, usando su vista para manipular de vuelta. La diferencia entre el soberano y el destruido no es el tamaño de la herida, sino si conviertes veneno en remedio, sentenciaba. Y siempre el rechazo de la sombra era el asesino, negar tu capacidad para lo que te dolió. Para los soberanos, las relaciones cambian de raíz. Él teorizó la compatibilidad de conciencia para guiarlos. Señales para reconocer pares, charlas psicológicas sin defensas, comodidad con paradojas, cero necesidad de ganar discusiones y humor arquetípico, riendo de lo oscuro con ligereza. Relaciones sanas, respeto mutuo a límites mentales, silencios cómodos sin relleno chafa,
pláticas de sombras sin juicios, intimidad consciente basada en verdades desnudas, no en proyecciones, estrategias para armar comunidad, buscar a otros que mutaron rápido, no solo abusados, sino cualquiera que encarara su sombra en crisis, sobrevivientes de traumas, buscadores espirituales transicionales vitales. No mantengas lazos con inconscientes por culpa, advertía. La mariposa no finge ser gusano, eso jode a todos. Mejor servicio arquetípico, usar el don para enseñar, sanar, crear o solo modelar conciencia integrada. La transformación pasa por 5 mudas, cada una con shifts y broncas específicas. La primera, la disolución. En pleno abuso, tu identidad se deshace como papel en lluvia, sintiéndose como muerte psíquica, pero es el ego rompiéndose para renacer. Bendita desintegración de falsedades. Segunda, el descenso post-abuso. Bajas al inframundo voluntario, enfrentas tu rol en el desmadre, miedos a no valer nada. Parece depré, pero es compostaje mental. Tercera, la integración. Eliges qué sombra abrazar y qué pulir. Incorporas selectiva, sientes enojo sin ser cruel, egoísmo sin narcisismo, poder sin trucos. Cuarta, la emergencia. El don regresa refinado. Sientes sin asfixiar. Detectas trampas con piedad, amas sin descentrarte. Quinta, la soberanía. Nace conciencia arquetípica, viendo más allá del yo a patrones colectivos. Devuelves puente consciente entre lo personal y lo transpersonal. Cada muda toma de 6 meses a año y medio. El proceso entero 3 a 7 años de chamba consciente. Pero varía con tu valor para encarar la sombra y comprometerte con la fusión, no solo el parche. Trampas que él flageló para no desviarte, la superioridad espiritual, creerte iluminado por el trauma y volverte grandioso. La soberanía trae humildad brutal. El día que crees estar más allá de la sombra, te posee. La adicción a sanar, persiguiendo modalities como consumista en vez de encarnar lo aprendido. El aislamiento como vicio, usando la evolución para evadir conexiones. El soberano se engancha sirviendo, no huyendo. La trampa de la venganza, usando insights para castigar sutil. La integración true convierte rencor en lástima por lo inconsciente. Para mantenerte prácticas diarias, chequeos de sombra, revisando movidas, proyecciones y reacciones para no dormirte en los laureles. Su insight final fue el que más me pega. Estos soberanos son el salto evolutivo que la humanidad necesita. Puentes de ego a realización. Representan el próximo peldaño, escribía, sintiendo todo el espectro humano sin salirse de su centro. Como parteras de conciencia, ayudan a otros con su sombra, sanando el trauma colectivo. Su dolor no es personal, es arquetípico. Han cargado el abuso humano y salen con la medicina para el siguiente paso especie. El empático que sobrevive y llega al final ha hecho la individuación última, ser fully tú, mientras sirves algo más grande. Su hallazgo más filoso muestra que las heridas más hondo, bien integradas, viran en dones colectivos. El soberano prueba que de la catástrofe sale conciencia, de sufrimiento sabiduría, y que lo que parece hecho para matarte, en realidad te forja para volar. Como él garabateó al final, el narciso, sin saber, es el sacerdote oscuro de tu iniciación. Con su crueldad, forja la conciencia que cura lo que él encarna. Tu camino por el abuso narcisista, si lo dejas, se vuelve tu puerta a la empatía soberana, no a pesar del dolor, sino gracias a él. Si te ves en esta evolución empática, grita en los comentarios, «Me estoy volviendo soberano». Tu cambio no solo te salva a ti, sino que empuja a la humanidad pa'lante. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el siguiente nivel, carnal.